Alfonso, el PP sigue que arde. Está que arde y sigue que arde. Bueno, yo creo que la clave, lo esencial en este momento, lo importante para el PP, y yo creo que en última instancia para España, es que ahora Pablo Casado y Teodoro García Egea se den cuenta, asuman que están muertos, porque están muertos, están políticamente muertos. Y yo empiezo a tener mis dudas, lo cual te hace buscar únicamente explicaciones psicológicas, ya no las hay ni políticas. O irracionales, porque esto es mucho de la irracionalidad también. Sí, es muy irracional. Es decir, yo sabes eso que se decía antes, que qué listo eres para los logaritmos y qué tonto para los recados. Pues estos que parecían tan listos han demostrado ser muy ineptos y muy incompetentes. Mira, están haciendo el Canelo. Sí. Y tras haberse equivocado hasta de enemigo, que es lo peor que puedes hacer en política, pues siguen en la historia, no son conscientes, están intentando ganar tiempo, ¿no? Y con agravantes. Hay una que a mí me ha dejado asombrado. Mirando las notas de prensa, mirando los otros periódicos, mirando los digitales y viendo lo que dicen y lo que hacen Teodoro García Egea y Pablo Casado, llegas a la conclusión de que su consejero áulico, su inspirador, es Pedro J. Dices, pero ¿cómo te puedes poner en lo que se refiere? Es verdad, fíjate que es el que les marca la línea y es el que les da esperanza y el que dice, el que les dio la idea esa de que la turba no puede echar a un político elegido por las bases, que es lo que están repitiendo ellos, es parte de un editorial de los que hace Pedro J. en su periódico. Y después dices, bueno, pues que su consejero áulico sea Pedro J., te entra pánico. Y después dices, bueno, ¿pero quiénes les defienden mediáticamente? Pues les defienden Carmelo Encinas, Fernando Jáuregui, Antonio Maestre, Paco Maruenda, es decir, los más flojitos de la derecha floja y los más feroces de la izquierda sectaria. A mí me parece tremendo. Es para echarse las manos a la cabeza. Pero, vamos a ver. Vamos a poner las cartas encima de la mesa, Alfonso. Reguero de dimisiones, dimitió Belén Hoyo, que era una casadista muy absoluta dentro del núcleo más cercano de Pablo Casado. Dimitió de sus cargos en el partido Ana Vázquez, sigue como diputada. Dimitió Martínez Almeida como portavoz a nivel nacional del Partido Popular. No cuenta con el apoyo, con los avales de los varones, como tú bien sabes, Alfonso. Se está postulando Feijóo como sucesor de Pablo Casado. La estructura del partido, me refiero a los militantes, a la base, en su gran mayoría, tampoco les apoya. Los presidentes provinciales, a los cuales llamó uno por uno Egea en el día de ayer, tampoco les apoya en su gran mayoría. Es decir, pero ¿cómo en una cabeza normal puede alguien pensar que van a poder aguantar, ya no digo un mes hasta que se convoque el Congreso Extraordinario, que yo creo que se tiene que convocar, sino una semana? Bueno, si yo fuese malintencionado, diría que han ido corriendo a la librería a comprarse ese manual de resistencia que escribió Pedro Sánchez y que lo están siguiendo creyendo. No, también Pedro Sánchez, y además lo han dicho seguro, porque eso, si Pedro Sánchez sobrevivió a lo que sobrevivió, ¿por qué tú y yo no vamos a sobrevivir, Pablo? Ahí el culpable es Pablo Casado, porque tendemos a señalar al malvado, a Egea, que lo es, mucho más maquiavélico que Pablo Casado, pero el jefe es Pablo Casado, el que lo tiene en su mano. Le ofreció una salida muy honorable Feijóo, le puso una alfombra estupenda en que él podía haber hecho un discurso grande de los que quedan para la historia. Tras haberlo intentado, por así de errores, nos vamos porque creemos en el partido y creemos en España, y se agarran. ¿Por qué? Porque en su fuero interno siguen creyendo que yo creo que si ganan tiempo, las cosas pueden cambiar. Y no lo saben, es decir, no les podemos perdonar el que decepcionen las esperanzas de tantos millones de españoles por ineptos, por pardillos, por ambiciosos. Y fíjate bien cómo son las cosas. Mira, por la ineptitud que han demostrado los miembros de la actual dirección del PP, en concreto Pablo Casado y Teodoro García Egea, por pardillismo, lo que han hecho es que la propia subsistencia del PP no dependa ya solo de los movimientos internos en el PP, depende de lo que decida Pedro Sánchez. Es decir, han puesto el futuro político, han intentado poner... Delgado, sobre todo, la Fiscalía, que no olvidemos. Es decir, han puesto literalmente el futuro del partido en la Fiscalía de Dolores Delgado. Que, por cierto,
ha dicho que abre diligencias, pero inmediatamente han dicho ya que no ven imputación. nada. Que no ven nada. Pero bueno, tú has puesto judicialmente el PP y los principales dirigentes del PP, el principal valor del PP electoral, que es Ayuso, en manos de Dolores Delgado, la que decía Marlaska es maricón, la que fue ministra y que es más sectaria que nada. Pero también en manos de Sánchez. Y Sánchez decide mañana hacer algo que no ha querido hacer en ningún momento, que es convocar un debate del Estado de la Nación, que no ha hecho ninguno. Fíjate el ridículo que es ver a Pablo Casado y a Teodoro García Egea intentando interpelar sobre el Estado de España a Sánchez, que se va a partir la caja. Eso ya mañana, en la sesión parlamentaria del miércoles, ya se van a partir la caja y lo hacen bien. Vamos, en ese sentido hacen bien, porque tienen para partirse la caja y para comerse al PP con patatas. Bueno, y otra cosa, imagínate que Sánchez, que es malvado, decide convocar elecciones. ¿Tú crees que tú puedes ir a unas elecciones? Yo si fuera Sánchez lo haría, ¿eh? O sea, fíjate, convoca elecciones, se come a Podemos, vamos, gana por goleada, en la situación en la que estamos, gana por goleada, es decir, aumenta el poder. Lo está pensando. Sí, desde luego, y si fuera Pedro Sánchez lo haría, te digo. No, lo está pensando. El problema es que a veces esas cosas se ve demasiado la jugada y se pueden volver en tu contra. Yo no creo que vaya a convocar elecciones, pero lo podría hacer. Y eso tendrían que ser conscientes ellos. Lo hablábamos antes tú y yo, antes de entrar al plató. Es decir, ayer se dedicaron, a las últimas horas se han dedicado dos personas fundamentalmente, que es Teodoro García Egea y el diputado Casero, el que se equivocó en la votación, a llamar a todos los que ellos han nombrado en las provincias para decir, oye, te recuerdo que yo te puse en la lista, que eres diputado porque yo te coloqué, tienes... Y la respuesta que están recibiendo, según me cuentan a mí de dentro del Partido Popular, es, oye, mira, cierto que tú me pusiste en la lista, pero yo tengo mis alcaldes, que tengo mis vecinos, tengo a mi suegra que como se entere de que me pongo con vosotros me mata. No. Es decir, tienen a todo el mundo en contra, pues ahí los tienes, ahí siguen. Cuenta, Alfonso, la respuesta real que le dieron. Oye, Casero... No, creo que Casero llamó a uno de los gallegos que había colocado y le preguntó el gallego, eso me han contado, a lo mejor se lo han inventado. No, pero seguramente que hubiera le pasado, dice, seguro. Coño, Casero, pero hoy has marcado bien los números. No me jodas. Es decir, a Casero, que es el de organización, el número 3, el que tiene que meter en vereda a los diputados, intentando ahora meter en vereda a los diputados. Es que es inevitable, cuando te suene el teléfono y sepas que es Casero, te acuerdas que no fue capaz ni de votar bien telemáticamente. Entonces, ¿qué tal, Casero? Esta vez acertaste con los números, ¿eh? O con las teclas. No me jodas. Bueno, Alfonso, y Castilla y León, como siempre te pregunto, ¿cuáles son los últimos movimientos? ¿Tienes información? Sí. ¿Qué va a pasar? Bueno, había un momento en que la presión del PP nacional, el poder de Egea, el poder de Casado y la tesis que mantenía Casado y que transmitía Egea se imponían sobre los deseos de Mañueco. Mañueco, al ver la enorme debilidad que tiene el Partido Nacional, vuela por su cuenta y decide que él va a arreglar el tema de la gobernabilidad en Castilla y León, pues como mejor le convenga. ¿Qué es lo que más le conviene a Mañueco? Pues gobernar hasta 2026. Dice, va a meter dentro a Vox, va a intentar negociar lo mínimo posible, pero si no le queda otra, va a meter a Vox. Va a intentar que no sea vicepresidente, va a intentar que de lo que le piden de programa sea menos de lo que le piden. Pero al Mañueco tiene su futuro en manos de Vox. Este no las tiene en manos de Sánchez, este las tiene en manos de Vox. Y hay un montón de gente del PP en Castilla y León que no le perdonarían que por obedecer las directrices que le manda Teo García Egea, pues eche sus esperanzas a pique. Si escuchas a Vox en Castilla y León, han bajado el diapasón. Gallardo ya no dice tenemos que entrar como sea, tenemos que tener una representación proporcional. Claro. Si nosotros somos la tercera fuerza, pues lo correspondiente a nuestra relación con el PP. No hay una línea roja que nosotros no podamos atravesar, es decir, eso abre el camino para la negociación y yo creo que es lo mejor, entre otras cosas, porque un día te van a poner a parir La Sexta, la cadena SER, Pedro J, Maruenda y compañía, ¿y cómo se llama? Maestre. Y fallarás. Y fallarás, y Elisa Beni te van a poner a parir, pero al día siguiente tú estás mandando en Castilla y León, manejando el presupuesto y puedes hacer cosas. Claro. Yo no lo sé, a mí me da tristeza lo del PP, ¿eh?
No, es decir, nos aparte- reímos mucho, aparte- nos reímos mucho, porque nosotros somos es gente muy- alegre. pero vamos, Hombre, es muy grave que la primera fuerza de la oposición, que es el Partido Popular, es decir, esté en estas, con la que está cayendo en España. Y de verdad, es que es una desgracia. O sea, lo tomamos aquí agachando un poco para hacer la broma y que no parezca un funeral esto. pero es que es un funeral, ¿eh? Pero que es un funeral. Es que, te fijas, echando un poquito la vista atrás unos días, la comparecencia en la COPE Vaya cagada. de Pablo Casado le invalida, y es buen chaval, y es un Sí, tipo sí, agradable, y te contesta a los esos. Y parecía que podía, después de los tiempos de Rajoy, un tipo con principios y que iba a empujar. La comparecencia invalida a Pablo Casado no como presidente del PP, no como candidato, como político. Como político. Afortunadamente. Testaferros, tráfico de influencias y ahora No, la pues- fiscalía, hasta la fiscalía de Dolores Delgado, dice, es que bueno, es que aquí hay entre poco o muy poco o nada por donde tirar. Pues- Hasta la fiscalía de Dolores Delgado, ya no es que lo Sí. diga Pablo, no, hasta la fiscalía de Eso. Dolores Delgado dice que no hay nada. Es tremendo. Y escuchas después, pues yo he escuchado esta mañana en las radios algunos tertulianos que dicen, es que tiene que explicar, eso no tiene que explicar nada, lo que tiene que hacer es gobernar bien Madrid y para adelante. Y nosotros, pues bueno, para nosotros no es bueno. Estamos no, teniendo no. récords de audiencia, y eso es verdad. Ayer batimos el récord de Sí. audiencia en este programa y en lo que tenemos nuestro Y mi canal. sermón. Y tu sermón, en nuestro canal de YouTube, récord de audiencia. Pasamos del 500.000, que son cifras muy por encima de Telemadrid, muy por encima de muchos, de prácticamente todos los demás que están en esta jugada con nosotros. Pero no nos puede producir satisfacción. A nosotros, pensando en España, No. pensando en el futuro, pensando en las próximas elecciones, esto que está haciendo el PP nos tiene que producir tristeza. Es decir, tristeza. Y cuanto más corto sea, mejor será para España. Alfonso Rojo, un placer como siempre. El placer es mío.